Imaginen un mediodía caluroso a orillas del mar Mediterráneo. El aire vibra por el bochorno y las rocas en el horizonte parecen fluidas, como si fueran de cera. En este silencio, solo se escucha el golpe rítmico del pincel contra el lienzo. Tras el caballete, se encuentra un hombre cuyos bigotes, retorcidos hacia arriba, recuerdan a antenas sintonizadas con señales de otra dimensión. Salvador Dalí. Él no solo pintaba, diseccionaba la realidad. Convertía lo blando en duro y el tiempo en algo que se puede colgar de la rama de un árbol. Obligó al mundo entero a dudar de lo obvio. Su vida fue como un sueño infinito que él registró minuciosamente para nosotros. Esta es la historia de un genio que nació de la sombra de un muerto, encontró a Dios en el átomo y convirtió su propia locura en la moneda más cara del siglo XX. Prepárense. Estamos entrando en el laberinto de Salvador Dalí. La historia de Salvador Dalí no comienza con su primer llanto, sino con el pesado silencio que se instaló en la casa del notario Dalí y Cusí 9 meses antes del nacimiento del futuro pintor. En la pequeña ciudad catalana de Figueras, donde las sombras de las casas al mediodía se vuelven cortas y cortantes, el tiempo parecía haberse detenido. Para comprender a este hombre, primero hay que observar la lápida en el cementerio local. En ella está grabado el nombre, Salvador Dalí. Pero bajo esa piedra no yace nuestro héroe. Allí descansa su hermano mayor, quien murió de una enfermedad a la edad de 22 meses. Cuando 9 meses después nació el segundo hijo, sus padres, enloquecidos por el dolor, no encontraron nada mejor que darle el mismo nombre. Así, Salvador Dalí, desde el primer día de su existencia, se convirtió en una sombra, una copia, un reemplazo vivo de un muerto. Imaginen a un niño pequeño llevado de la mano hacia una tumba, mientras le señalan la inscripción con su propio nombre y le dicen: «Este eres tú eres su continuación». Esta escena quedó grabada en su memoria para siempre. Creó en su interior un terror existencial y, al mismo tiempo, un deseo feroz de demostrar que estaba vivo, que era único, que no era un fantasma. Toda su excentricidad posterior, todos sus actos delirantes, no fueron más que el grito de un ser biológico que lucha por el derecho a ser él mismo. Figueras, a principios del siglo XX, era una ciudad de tradiciones estrictas. Su padre, un notario severo, era la encarnación de la ley y el orden. En casa siempre olía a papel viejo, tinta y al polvo de los documentos oficiales. El padre era una figura autoritaria, opresiva. Representaba el mundo duro, un mundo donde todo tiene su precio, su lugar y su explicación lógica. En contraposición, la madre de Salvador, Felipa, era una fuente de ternura y fantasía infinitas. Ella era ese principio blando que protegía la frágil psique del niño frente a la rigurosidad paterna. El pequeño Salvador creció en esta tensión entre el orden y el caos, entre la letra seca de la ley y la materia húmeda y fluida de los sueños. Pero el verdadero maestro de Dalí fue la naturaleza de Cataluña. Si alguna vez se encuentran en la costa de Cadaqués o en el Cabo de Creus, comprenderán de dónde surgieron sus cuadros. Es un lugar donde los Pirineos se encuentran con el mar, creando un paisaje desprovisto de toda lógica. Las rocas aquí son de pizarra antigua, moldeadas durante siglos por el furioso viento del norte, la tramontana. Bajo su influencia, la piedra adopta formas que recuerdan rostros humanos, fieras salvajes o estructuras arquitectónicas fantásticas. El joven Salvador deambulaba durante horas entre estas rocas. Notó que, si miraba fijamente una misma mole de piedra, ésta comenzaba a transformarse. Bajo los rayos del implacable sol mediterráneo, la piedra dejaba de ser dura. El ojo de Dalí aprendió a ver la multiplicidad de la realidad. Para él no era simplemente una roca. En ella se ocultaban cientos de imágenes. Este estado de paranoia creativa, donde la mente encuentra conexiones donde no las hay, se convirtió en la base de su futuro método. La luz allí era especial, transparente, de una precisión quirúrgica. No ocultaba los detalles, sino que los desnudaba, haciendo significativa cada grieta en la piedra. Más tarde, Dalí trasladaría esta luz a sus lienzos,
creando alucinaciones que parecen más reales que la vida misma. En casa, en Figueras, Salvador comenzó a dibujar muy temprano. Podemos imaginarlo en el desván de la casa paterna. Una habitación sofocante, olor a trementina y aceite de linaza. El chirrido de las cigarras tras la ventana. Instaló su primer taller en el lavadero. Era un lugar donde el agua y el vapor transformaban la ropa sucia en algo blanco y puro. Otra imagen de la transformación de la materia. Dibujaba sobre cualquier cosa que tuviera a mano. Recortes de papel, tablas viejas, incluso cajas de sombreros. Sus primeras obras asombraban por una técnica desarrollada mucho antes de tiempo. Absorbía todo lo que veía en los libros de arte, desde los grandes maestros hasta los impresionistas modernos. El padre, a pesar de su severidad, notó el talento de su hijo. Le permitió tomar lecciones con un artista local, Juan Núñez, quien enseñó a Salvador la disciplina del dibujo. Pero Dalí no quería simplemente copiar la naturaleza. Le atraían las rarezas. Podía pasar horas observando las manchas de humedad en la pared, viendo en ellas batallas enteras o castillos celestiales. Su mente estaba sintonizada para buscar significados ocultos. Comprendió pronto que el arte es una forma de controlar la realidad, de rediseñarla a su antojo. La muerte de su madre, cuando él tenía solo 16 años, marcó el fin de su infancia. Felipa era la única persona que comprendía su mundo interior y lo protegía de los ataques de su padre. Su partida dejó a Salvador a solas con el fantasma de su hermano y el frío racionalismo de Dalí y Cusí. El golpe fue tan fuerte que el joven juró que rescataría a su madre de las garras de la muerte. Juró que llegaría a ser tan grande que su nombre compartido, se volvería inmortal. No fue la promesa de un artista, sino la de un místico. Tras la muerte de su madre, la relación con su padre se volvió aún más complicada. El notario quería que su hijo tuviera una profesión estable, pero Salvador ya no podía pensar en nada que no fuera el arte. En 1922 partió hacia Madrid para ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el andén de la estación de Figueras se encontraba un joven alto y delgado, con patillas inusualmente largas y una mirada intensa, casi aterradora. Llevaba consigo no solo una maleta con pinturas, sino todo el equipaje de sus miedos infantiles, las costas rocosas de Cadaqués y una sed insoportable de reconocimiento. Dalí entraba en el gran mundo llevando ya un universo completo en su interior. Era el producto de la tierra catalana y de una tragedia familiar. Sus bigotes aún no estaban retorcidos hacia arriba, pero su radar ya funcionaba a plena potencia. Viajaba a Madrid para encontrar a quienes serían sus aliados y para enfrentarse a un mundo que pretendía poner de cabeza. Dejó de ser la sombra de su hermano. Ahora era Salvador Dalí, el hombre que decidió que sus sueños se convertirían en la realidad de millones de personas. El camino hacia la fama, que borraría los límites entre el genio y la locura, apenas comenzaba. A sus espaldas quedaba Figueras, bañada en una luz dorada, y por delante aguardaba la incertidumbre, la cual planeaba pintar con los colores más inimaginables. Otoño de 1922. Un joven desciende al andén de la estación de Madrid con un aspecto que obliga a los transeúntes a ralentizar el paso. Imagínelo, antinaturalmente pálido, con el pelo largo hasta los hombros, una chaqueta de terciopelo y un enorme lazo en lugar de corbata. En sus manos, una maleta atestada de pinturas y una carpeta con dibujos que pronto cambiarán la visión que España tiene del arte. Salvador Dalí ha llegado a la capital para ingresar en la Academia de San Fernando. Pero su verdadero hogar en los años venideros será la legendaria Residencia de Estudiantes, el lugar que podría llamarse el corazón intelectual del país. Escuchen la atmósfera de este lugar. La residencia no era solo un dormitorio, era un crisol de ideas. Por las tardes, el sonido de discos de jazz, la música de la libertad y la audacia en aquel entonces, salía por las ventanas abiertas. En los pasillos se respiraba un aroma a tabaco fuerte, perfume caro y libros antiguos. Fue aquí donde ocurrió el encuentro que más tarde se denominaría la reacción química de tres genios.
Dalí conoció al poeta Federico García Lorca y al futuro cineasta Luis Buñuel. Traten de imaginarlos juntos. El refinado y penetrante Lorca, que leía sus versos como si desnudara el alma. El decidido y severo Buñuel, que despreciaba toda sensiblería. Y Dalí, extraño, tímido, pero poseedor de una aterradora imaginación visual. Eran inseparables. Vagaban por el Madrid nocturno, discutían sobre Freud, cuyos libros de psicoanálisis apenas empezaban a traducirse al español, y soñaban con destruir el viejo y polvoriento mundo del arte académico. Freud les reveló que los sueños y los deseos ocultos no son basura de la conciencia, sino el mineral más valioso para un artista. Dalí empezó a comprender que sus miedos internos y alucinaciones podrían convertirse en su herramienta principal. En la propia Academia de San Fernando, Dalí se sentía un virtuoso entre artesanos. Imaginen el aula. Olor a pintura al óleo, yeso y polvo. Los estudiantes copian esmeradamente estatuas antiguas. Dalí lo hace más rápido y mejor que todos, pero sus dibujos les parecen incorrectos a los profesores. Tienen demasiada crudeza, demasiada energía extraña. Lo estudia todo, desde el clasicismo hasta el cubismo y el futurismo, pero ningún estilo puede contener su ambición. Su rebelión contra el sistema era inevitable. Un día, durante un examen, Dalí debía hablar sobre la obra de Rafael. Se levantó y dijo con calma a los profesores: «Me niego a responder porque soy infinitamente más inteligente que estos 3 examinadores juntos. Conozco este tema mejor que ellos». Fue un escándalo. Lo expulsaron de la academia, pero aquello solo le dio libertad. Ya no era un alumno. Se convirtió en el explorador de su propia psique. En 1929, esta energía interna de Dalí estalló en París. Pero antes, él y Luis Buñuel crearon algo que entró para siempre en la historia del cine: el cortometraje Un perro andaluz. Intenten imaginar el shock de los primeros espectadores. La pantalla está sumergida en el silencio. Suena un tango lánguido. Y de pronto, un encuadre que se graba en la memoria para siempre. Una nube cruza la luna mientras una navaja de afeitar corta el globo ocular de una mujer. Fue un grito visual. Dalí quería cortar el ojo del espectador para que éste dejara de mirar el mundo de forma lógica y convencional. La película se basaba en la lógica de los sueños. Imágenes inconexas, aterradoras y seductoras. Tras el estreno en París, los surrealistas lo comprendieron. A sus filas llegaba un hombre que no solo apoyaba sus ideas, sino que vivía a través de ellas. El París de aquella época era la capital de la vanguardia mundial. Sientan su ritmo. Los ruidosos cafés de Montparnasse, el olor de la lluvia sobre el pavimento, las infinitas discusiones sobre arte ante una copa de ajenjo. El grupo surrealista, liderado por André Breton, intentaba liberar la mente de las cadenas de la moral y la lógica. Pero Dalí trajo algo nuevo: su método paranoico crítico. Mientras otros intentaban pintar automáticamente, confiando en la mano, Dalí afirmaba que el delirio debía ser organizado. Empezó a crear sus fotografías de sueños pintadas a mano. Imaginen sus lienzos. En ellos, todo está dibujado con una precisión casi fotográfica y aterradora. Cada vello, cada grieta en la piedra parece absolutamente real. Pero los objetos mismos se comportan de forma extraña. Las rocas se convierten en rostros humanos. Los pianos fluyen como cera derretida. Y de cajones incrustados en el cuerpo humano, asoman los secretos del subconsciente. Dalí mostró que la realidad es solo una fina película que se puede estirar, arrugar o perforar. En París, Dalí se convirtió en una celebridad. Disfrutaba de la fama y el escándalo. Podía presentarse a una conferencia con un traje de buzo, casi asfixiándose en él, o llevar sardinas podridas en el bolsillo para provocar en los demás una mezcla de fascinación y asco. No era mera pose. Para él, era la forma de mantener el estado de paranoia creativa, donde cualquier objeto, un teléfono, una langosta o un trozo de pan, deja de ser un objeto y se convierte en un símbolo. Su relación con Lorca en este período se volvió dolorosamente tensa. Lorca estaba enamorado de Dalí, de su talento deslumbrante.
Pero Dalí temía esa cercanía. Temía cualquier fisiología que pudiera perturbar su pureza interna. Eligió la soledad del genio. Pero esa soledad requería protección. París le dio reconocimiento. Buñuel le dio el cine como herramienta. Freud le dio el mapa del subconsciente. Pero a Salvador le faltaba alguien que pudiera convertir ese flujo caótico de imágenes en un imperio sólido. Se encontraba en el centro de París, retorciendo sus bigotes hacia arriba, captando miradas de admiración y miedo. Ya sabía que el surrealismo soy yo. Había dejado de ser el joven provinciano español. Ahora era un medium a través del cual hablaba la época. Pero en su interior seguía viviendo aquel niño que temía la muerte de su hermano. Necesitaba a alguien que fuera su esqueleto externo, su mente y su voluntad. Y esa persona ya corría hacia él. Por delante estaba el encuentro que cambiaría para siempre su destino biológico y lo convertiría en el artista más rico y famoso de la modernidad. Pero por ahora, simplemente pintaba, despacio, meticulosamente, convirtiendo sus pesadillas en oro. El verano de 1929 en Cadaqués resultó ser inusualmente pesado. Imaginen atmósfera, un aire incandescente que parece poder tocarse con las manos, el brillo cegador del agua y los gritos agudos de las gaviotas golpeando contra las rocas del Cabo de Creos. Salvador Dalí se encontraba en un estado cercano al colapso psíquico total. Su éxito en París no le había traído alivio. Al contrario, había agudizado todas sus contradicciones internas. Sufría ataques de risa incontrolable. Temía cruzar la calle y entraba en pánico al ver un simple saltamontes. Vivía en la premonición de una catástrofe, hasta que un día, una barca con invitados de París atracó en la orilla. Entre ellos estaba el poeta Paul Éluard, con su esposa, Elena Diakonova, a quien el mundo entero conocía por un nombre corto como un disparo: Gala. Escuchen el silencio de su primer encuentro. Gala no bajó a la costa de Cataluña simplemente como una mujer, sino como un depredador con un olfato increíble para la genialidad. Era 10 años mayor que Dalí. Su biografía ya contaba con romances con grandes poetas y artistas. Era experimentada y sabia. Dalí, en cambio, se comportaba como un adolescente trastornado. Para impresionar a los parisinos, se afeitó las axilas y las pintó de azul. Desgarró su mejor camisa y se colocó una flor de jazmín tras la oreja. Pero cuando vio a Gala, toda su excentricidad cuidadosamente ensayada se convirtió en cenizas. Vio sus ojos, penetrantes, duros, desprovistos de toda ilusión. En ese momento, Dalí estalló en un ataque de risa histérica, incapaz de articular palabra. Cualquier otra mujer lo habría tomado por loco y habría pasado de largo. Pero Gala vio tras esa risa un abismo de talento que necesitaba protección. Se acercó a él, lo tomó de la mano y le dijo suavemente: «Mi pequeño niño, nunca nos separaremos». A partir de ese instante, la vida de Salvador Dalí dejó de pertenecerle solo a él. Gala se convirtió en su Gradiva, la heroína de una novela popular de aquellos años, la mujer que camina a través de las paredes y cura las heridas del alma. En su unión había una alquimia extraña, casi biológica. Dalí era absolutamente indefenso en la realidad. No sabía contar dinero, temía el transporte público y no podía comprarse unos zapatos por sí mismo. Gala asumió el papel de su esqueleto externo. Se convirtió en su representante, su directora financiera, su madre y su diosa. Imaginen sus primeros meses juntos. Gala deja a Éluard, deja a su hija y se marcha con un pintor pobre y semilocuente a Portligat, una minúscula aldea de pescadores donde la costa solo devolvía salitre y restos de barcas. Su vida cotidiana en Portligat parecía una performance prolongada. Compraron una vieja cabaña abandonada de pocos metros cuadrados. Sientan la atmósfera del lugar. Paredes blancas impregnadas del olor a aceitunas y mar, muebles de madera sencilla y una luz deslumbrante que inundaba el taller de la mañana a la noche. Gala
Creó para Dalí condiciones de aislamiento total. Lo protegió del mundo para que pudiera sumergirse en sus visiones. Mientras él pintaba, Gala le leía en voz alta o se sentaba en silencio a su lado, controlando cada movimiento de su pincel. Era la única persona a la que permitía ver sus cuadros en proceso. Era su crítica y su inspiración. Lo obligaba a trabajar 12 horas al día, impidiendo que se hundiera en la apatía. Fue gracias a Gala que Dalí pasó de ser un provocador talentoso a convertirse en el artista más laborioso del siglo. Gala poseía una voluntad de hierro y una clarividencia increíble. Comprendía que la genialidad de Dalí era un producto que debía empaquetarse y venderse correctamente. Fue la primera en entender el poder de la marca Dalí. Escuchen cómo llevaba los negocios. Recorría las galerías de París y Nueva York, arrancaba contratos, se aseguraba de que cada obra de Salvador fuera valorada en una fortuna. No solo le inspiraba, proyectaba su éxito. Breton, el líder de los surrealistas, apodó a Dalí con desprecio a vida dólares, ansioso de dólares. Pero tras esa búsqueda de riqueza estaba la voluntad de Gala, quien sabía que un genio necesita un marco de oro para que el mundo lo tome en serio. En la pintura de Dalí, Gala ocupó el centro absoluto. Desplazó de sus lienzos cualquier otra imagen femenina. Dalí comenzó a firmar sus cuadros como Gala Salvador Dalí, afirmando que sin ella, él era solo la mitad de un hombre. Observen sus lienzos de esa época. Gala aparece en ellos como un objeto sagrado. Él pinta su espalda con tal ternura y detalle, como si fuera el paisaje de un universo entero. Se convierte en su Madonna, su Leda, su Galatea. Ella era para él el único objeto duro en un mundo donde todo lo demás, el tiempo, las piedras, las personas, se derretía y fluía. Gala era su conexión con la tierra, su punto de apoyo. Pero su relación estaba lejos de ser un idilio convencional. Gala era una mujer de apetitos rapaces. Amaba a los hombres jóvenes, amaba el juego y el lujo. Dalí, cuyas fobias sexuales lo hacían prácticamente impotente, encontraba en ello una satisfacción extraña. Alentaba sus romances y pagaba las cuentas de sus amantes. En su unión había algo más que simple fidelidad carnal. Era la lealtad de dos almas que habían decidido conquistar el mundo juntas. Gala le daba la oportunidad de crear locuras mientras seguía siendo el artista más rico del planeta. Ella era su caparazón protector, dentro del cual él seguía siendo un niño blando y vulnerable. En Portligat, la casa comenzó a crecer gradualmente. Gala y Salvador compraban las cabañas vecinas, conectándolas en un laberinto caprichoso. Era la encarnación material de su vida, enredada, extraña, pero increíblemente bella. Imaginen sus noches en la terraza, el sonido del oleaje, el aroma de los cipreses y Gala planeando su siguiente paso. Ella venció en él el miedo a la muerte que lo perseguía desde la infancia. Lo obligó a creer que era el único Salvador y que su nombre jamás sería borrado de la memoria de la humanidad. En este acto, vemos el nacimiento de la leyenda. Gala fue el alquimista que convirtió los miedos y alucinaciones de Dalí en oro puro. Le enseñó a dominar su locura y a usarla como un arma. Sin Gala, Dalí probablemente habría terminado sus días en el anonimato, aplastado por sus propias visiones. Con ella, se convirtió en el rey del mundo. Ella fue su gradiva, que atravesó las paredes de su ansiedad y lo guió hacia la luz de la gloria eterna. El camino hacia América, hacia el misticismo nuclear y hacia el dominio mundial estaba abierto. Pero aquí, en el silencio blanco de Portligat, bajo la vigilancia de Gala, se ponían los cimientos de todo lo que hoy llamamos el universo Dalí. Ella era su Dios, y él, hasta su último suspiro, le rezó a través de su obra. Imaginen el silencio del taller en Portligat. A través de la ventana abierta llega el rumor rímbico del oleaje y los gritos de las gaviotas, pero dentro de la habitación, el tiempo parece detenerse. Salvador Dalí está frente al lienzo, su mano, con un pincel fino, permanece inmóvil.
No está simplemente esperando la inspiración. Se encuentra en un estado de trance activo. Este es el inicio de su famoso método paranoico crítico. Para comprender el arte de Dalí, hay que dejar de mirar el mundo como un conjunto de objetos estáticos. Para él, la realidad era solo una fina cáscara bajo la cual se oculta algo maleable, fluido e infinitamente cambiante. Escuchen la esencia misma de este método. Dalí nos proponía no solo observar los sueños, sino utilizar el delirio como una herramienta de conocimiento. Decía, la diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Provocaba deliberadamente sus propias alucinaciones, llevando su suspicacia al límite, pero manteniendo siempre la calma gélida de un investigador. Veía en una nube un piano, en una roca, el rostro de su madre, en un trozo de bacon frito, el perfil de una costa. Su mente funcionaba como un proyector de alta potencia que superponía las imágenes del subconsciente sobre las cosas comunes. No era simple fantasía, era una paranoia organizada que transformaba el caos en un sistema riguroso de símbolos. El fruto más célebre de este método fue el cuadro que hoy todo el mundo conoce, la persistencia de la memoria. Sientan la atmósfera de aquella tarde en que nació. Dalí se quedó solo en casa, alegando migraña, mientras Gala iba al cine con amigos. Se sentó a la mesa, observando los restos de la cena. Un trozo de queso camembert muy blando que se derretía lentamente bajo los rayos del sol poniente. Para cualquier otra persona, sería solo un producto estropeado. Pero para Dalí, la fluidez del queso se convirtió en una metáfora de la naturaleza misma del tiempo. Comprendió que el tiempo no es el mecanismo rígido de un reloj de bolsillo. Es algo biológico, capaz de estirarse y contraerse según nuestros sentimientos. Se acercó al paisaje inacabado de Portligat y en pocas horas pintó en él esos relojes blandos. Obsérvenlos con su ojo interno. Unos cuelgan de la rama de un árbol seco. Otros se derraman sobre una extraña criatura que recuerda el rostro del propio artista. Otros resbalan por la mesa. El tiempo para Dalí dejó de ser duro. Se volvió comestible, tierno y aterradoramente frágil. Estos relojes no son un instrumento, son el símbolo de nuestra impotencia ante la eternidad. Cuando Gala volvió y vio el lienzo, dijo que nadie, tras ver aquello una vez, podría olvidarlo jamás. Tenía razón. Dalí visualizó la teoría de la relatividad antes de que fuera parte de la cultura de masas, pero lo hizo a través de una imagen sensorial, casi gastronómica. En este universo, lo blando y lo duro mantienen una disputa eterna. Dalí sentía un pánico cerval hacia los ángulos rectos y las líneas rectas. Veía en ellos el símbolo de la muerte y del callejón sin salida racional. Adoraba el barroco por sus curvas, que recordaban a órganos internos o conchas marinas. Lo llamaba estilo intestinal. En sus lienzos, los objetos duros, como piedras o pianos, pierden de pronto su apoyo y comienzan a fundirse. Y aquí aparece uno de sus símbolos más importantes, la muleta. Escuchen bien esta palabra. Para Dalí, la muleta no era un símbolo de invalidez, sino una herramienta de apoyo espiritual. Creía que nuestra conciencia es demasiado blanda para mantener su forma por sí sola. Las muletas en sus cuadros sostienen todo: los párpados pesados de los que duermen, las enormes protuberancias de los rostros, incluso las nubes. Sin la muleta, ese frágil apoyo de madera, el mundo de Dalí simplemente se derramaría como un charco de fango primordial. Otro símbolo que suele estremecer al espectador son las hormigas. Mírenlas. Diminutos puntos negros pululando en la caja de un reloj o en la palma de una mano. Este símbolo persiguió a Dalí desde la infancia. Una vez encontró el cadáver de un murciélago cubierto de hormigas, y esa visión de la descomposición le provocó horror y al mismo tiempo una extraña fascinación. Las hormigas se convirtieron para él en el emblema de la decrepitud, de la futilidad y de cómo el tiempo devora implacablemente la vida. Donde hay hormigas, hay muerte. Allí la materia se convierte en polvo, y junto a ellas, el saltamontes, al que Dalí temía hasta perder el sentido,
llamándolo criatura diabólica. Estos miedos biológicos los volcaba sobre el lienzo para liberarse de ellos, haciéndonos cómplices de su curación. Y ahora imaginen a los elefantes caminando lentamente por el desierto de sus cuadros. Pero no son elefantes africanos comunes. Los elefantes de Dalí tienen patas antinaturalmente largas y delgadas, como las de una araña. Sobre sus lomos se alzan pesados obeliscos de poder y conocimiento. Es una imagen de triunfo y fragilidad a la vez. Los elefantes de Dalí son una metáfora de cómo nuestro mundo se sostiene sobre hilos finísimos. Un paso en falso, una grieta, y toda la grandeza se derrumbará. En estas imágenes se oculta la profunda angustia del artista ante el futuro, ante la fragilidad de la civilización humana. Dalí llamaba a sus cuadros fotografías de sueños pintadas a mano. Escuchen esta definición. Buscaba que cada objeto estuviera dibujado con una claridad tan impecable que el espectador no dudara de su realidad. Utilizaba la antigua técnica de las veladuras, aplicando decenas de capas finísimas de pintura para lograr un efecto de resplandor interno. Despreciaba la negligencia de los impresionistas. Para Dalí, el surrealismo exigía el máximo detalle. Si pintas algo imposible, debes hacerlo de modo que el ojo lo crea. Esta precisión quirúrgica hacía tangibles sus pesadillas. Nos obligaba a creer que los relojes pueden derretirse y que un teléfono puede convertirse en una langosta. A propósito, la langosta. Recuerden su famoso teléfono langosta. Es un ejemplo vívido de cómo Dalí trasladaba su método al mundo real. Se preguntaba, ¿por qué cuando pido una langosta a la plancha en un restaurante nunca me traen un teléfono hervido? Unía lo inunible para revelar la energía sexual de las cosas comunes. El auricular langosta era para él un símbolo de deseo y peligro. Transformaba la cotidianidad en un laberinto de acertijos, donde tras cada esquina se oculta un nuevo sentido. Quería que toda nuestra vida fuera comestible, que pudiéramos absorber la realidad a través de la vista. El método paranoico crítico permitió a Dalí ser único en su especie. No solo pintaba, construía una nueva arquitectura de la conciencia. Su tiempo fluido y sus formas blandas se convirtieron en el lenguaje con el que habló el subconsciente del siglo XX. Demostró que dentro de cada uno de nosotros vive un paranoico capaz de ver milagros en las cosas más simples. Pero para dominar esa fuerza, se necesitaba un control gélido y una voluntad de hierro. Y Dalí los poseía plenamente. Era el capitán de un barco de locura que conocía exactamente el rumbo. Por delante le esperaban nuevas orillas. Su método ya había empezado a darle no solo fama, sino riquezas fabulosas. Gala ya estaba haciendo las maletas para el viaje a América, comprendiendo que allí, en el país de los rascacielos y la publicidad, los relojes fluidos de Dalí se volverían de oro. Pero por ahora, él sigue aquí, en Portligat, observando la textura de la piedra y viendo en ella los contornos del futuro. Sabe que el tiempo está de su parte, mientras sea él quien decida qué forma tendrá hoy. Su expedición a las profundidades de la materia solo estaba ganando velocidad, y la siguiente etapa sería la conquista de todo un continente. Imaginen el año 1940. Europa está envuelta en las llamas de la Segunda Guerra Mundial. El viejo mundo se derrumba y las sombras se ciernen sobre París, la que alguna vez fue la cuna del surrealismo. En este tiempo inquieto, sobre la cubierta de un transatlántico que se aleja de las costas de Lisboa, se encuentran dos personas. Un hombre con bigotes locamente retorcidos y una mujer con una mirada fría y calculadora. Salvador Dalí y Gala parten hacia América. Para Dalí, esto no fue una huida, fue el inicio de una gran expansión. Dejaba atrás las ruinas de la vanguardia europea para conquistar un país donde los rascacielos apuntalan las nubes y la publicidad se convierte en la nueva religión. Escuchen el ritmo de Nueva York en aquella época. El ruido de los taxis amarillos, el brillo de neón de Times Square y el murmullo incesante de voces en la Quinta Avenida. América recibió a Dalí como a un mesías. Aquí, su método paranoico crítico chocó con un mundo de pragmatismo y grandes capitales. Mientras sus antiguos camaradas en París intentaban preservar la pureza de la doctrina, Dalí comprendió que para ser escuchado en América,
Debía convertir el arte en un espectáculo deslumbrante. Fue entonces cuando André Breton, líder de los surrealistas, inventó para él con rabia el anagrama Avida Dollars, ansioso de dólares. Pero Dalí, poseedor de un instinto genial para la provocación, no se ofendió. Aceptó el apodo como un nuevo título. Se dio cuenta de que, en el mundo moderno, el artista no es un ermitaño en una buhardilla, sino una corporación global. América se convirtió para Dalí en un gigantesco patio de recreo. Sientan la magnitud de su audacia. En una ocasión llegó a una conferencia en Nueva York cargando un pan de 12 metros de largo. ¿Para qué? Para demostrar a los americanos que incluso el objeto más cotidiano puede ser objeto de adoración si se cambia su escala. Diseñó los escaparates de los lujosos almacenes Bonwit Teller, y cuando la administración modificó la composición sin su consentimiento, Dalí, enfurecido, rompió el cristal y saltó en la calle atravesando el escaparate. El escándalo llegó a las portadas de todos los periódicos. América aplaudía su locura, mientras Gala, entretanto, contaba cuidadosamente los honorarios. Ella se convirtió en la directora general de la marca Dalí, transformando su excentricidad en la moneda más sólida. Pronto, Dalí puso sus ojos en Hollywood, la fábrica de sueños donde el surrealismo podía obtener un presupuesto ilimitado. Imaginen su encuentro con Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso invitó al artista a crear la escena del sueño para la película Recuerda, Spellbound. Dalí dibujó un espacio donde los ojos cuelgan de las cortinas y unas tijeras los cortan, remitiendo a su primera película. Fue la primera incursión a gran escala del surrealismo en el cine comercial. Pero aún más sorprendente fue su amistad con Walt Disney. Dos personas absolutamente distintas, el creador de Mickey Mouse y el cantor de las visiones paranoicas, trabajaron en el cortometraje Destino. Véanlo con los ojos de un contemporáneo. Dalí enseñaba a Disney a convertir tortugas en bailarinas y desiertos en seres vivos. Aunque el trabajo solo se completó décadas después, esta colaboración demostró que las imágenes de Dalí eran comprensibles para cualquier niño y cualquier adulto, independientemente de su formación. Dalí fue el primer artista que borró por completo la frontera entre el gran arte y el comercio. Escuchen los nombres de las marcas con las que trabajó. Dibujó portadas para la revista Vogue, transformando las modelos en seres surrealistas. Creó el diseño del logotipo de los caramelos Chupa Chups, que todavía vemos en los envoltorios hoy en día. Diseñó joyas donde los rubíes pulsaban como corazones vivos y unos labios de oro se convertían en broches. Junto a Elsa Schiaparelli, creó el legendario vestido langosta que lució la duquesa de Windsor. Dalí no consideraba esto una traición al arte. Al contrario, creía que el surrealismo debía penetrar en todas las esferas de la vida, desde un frasco de perfume hasta el interior de una cafetería. Su famoso sofá con forma de los labios de Mae West no es solo un mueble, es un manifiesto de la belleza comestible. En este periodo, Dalí rompe definitivamente con el grupo surrealista de París. Lo acusaban de apoyar a dictadores y de su sed de lucro. Pero Dalí le respondió con su frase inmortal: «El surrealismo soy yo». Había superado cualquier manifiesto. En América se convirtió en una leyenda viva, en un hombre logotipo. Sus bigotes, apuntando hacia arriba, eran tan reconocibles como el emblema de Coca-Cola. Gala construía su imagen con la precisión de un cirujano. Se aseguraba de que siempre estuviera en el centro de atención, de que los reporteros captaran cada una de sus palabras. Vivían en los mejores hoteles, como el St. Regis de Nueva York, donde Dalí recibía a sus visitantes sentado en un trono, rodeado de animales exóticos y objetos extraños. Sin embargo, tras este brillo se ocultaba una profunda transformación filosófica. La América de las bombas atómicas y el progreso científico empezó a cambiar su paisaje interior. La explosión de Hiroshima en 1945 sacudió a Dalí hasta lo más profundo. Comprendió que el mundo que pintaba realmente estaba compuesto por átomos que no se tocan entre sí. La materia sólida resultó ser una ilusión. Este descubrimiento lo llevó a una nueva etapa, el misticismo nuclear. Empezó a entender que la ciencia era una nueva forma de magia. El período americano hizo a Dalí rico,
pero también le dio la oportunidad de no depender de nadie. Demostró que un artista puede ser rey en el mundo del capital sin perder su sinceridad. Gala era su apoyo, su esqueleto externo que lo protegía de los ataques de los críticos. Eran la pareja perfecta para América, el genio loco y su dama de hierro. Pero a pesar de todo el éxito, Dalí miraba cada vez más a menudo hacia el océano, recordando las rocas de Cadaqués. Había conquistado el mundo, se había convertido en Abida Dollars, había transformado su nombre en oro. Pero ahora le interesaban otras preguntas. Preguntas sobre la eternidad, la fe y la estructura de la vida misma. Se preparaba para regresar a España y comenzar su proyecto más ambicioso, donde la ciencia y la religión se fundirían en un solo impulso. Sientan el final de esta etapa. Dalí está en la cima de su éxito. Es el artista más famoso del planeta. Su rostro está en la portada de la revista Time. Sus cuadros valen millones. Pero dentro de él ya madura una nueva idea. Ha comprendido que la materia es solo espuma y que el verdadero Dios se oculta en la fórmula del átomo. Su expedición a las profundidades de la fama humana había terminado en una victoria total, y ahora estaba listo para una expedición a las profundidades de la materia misma. De ser el ansioso de dólares, se transformaba en el místico nuclear, y el mundo entero, conteniendo el aliento, esperaba ver qué pintaría a continuación. Imaginen agosto de 1945. Sobre un mundo que apenas se recupera de los horrores de la guerra, se alza el hongo gigante de una explosión atómica. Para Salvador Dalí, este evento no fue solo una conmoción política, fue un terremoto estético. Escuchen el silencio de su taller de aquella época. Dalí se queda paralizado ante el lienzo, comprendiendo que la materia que tanto se había esmerado en pintar durante décadas es, en realidad, ilusoria. Entendió que todo lo que consideramos sólido, las rocas, los árboles, nuestros propios cuerpos, está compuesto por partículas diminutas que nunca se tocan entre sí. Esta revelación dio origen a su etapa más profunda y compleja, el misticismo nuclear. Observen sus cuadros de este periodo con su ojo interno. Los objetos en ellos dejan de derretirse y fluir. Ahora se desintegran. Pero no es una desintegración caótica, sino una levitación majestuosa. En lienzos como la Leda atómica o la Virgen de Porligat verán un milagro. Ninguna pieza toca a la otra. El mar cuelga sobre la arena, la Virgen flota sobre el trono, y en su pecho se abre un vacío donde se encuentra el niño, también flotando en el espacio. Dalí se obsesionó con la idea de la discontinuidad de la materia. Comprendió que el principio divino no reside en la masa, sino en la energía que mantiene unidos a los átomos. Su pincel se convirtió en herramienta de un físico cuántico. No pintaba cosas, sino las fuerzas que impiden que el mundo se desmorone. En este tiempo, Dalí realiza un giro inesperado hacia la religión. Pero no era el catolicismo humilde de sus ancestros, sino una unión intelectual entre la fe y la ciencia. Escuchen la música de sus grandes lienzos religiosos. El cuadro Cristo de San Juan de la Cruz es, tal vez, la crucifixión más famosa de la historia del arte. Dalí representó a Cristo desde arriba, como a través de los ojos del propio Dios Padre. La cruz flota sobre la bahía de Cadaqués, despojada de clavos, sangre y corona de espinas. Es un Cristo cósmico, pura armonía geométrica. Dalí afirmaba que la idea de esta composición le llegó en un sueño cósmico. Quería demostrar que la fe no es sufrimiento, sino el orden supremo del universo. Otra obra maestra es el Corpus Hypercubus. Aquí Cristo no está crucificado sobre maderos, sino sobre un hipercubo, un despliegue matemático de una figura de 4 dimensiones. Traten de imaginarlo. Dalí utiliza la geometría del futuro para explicar el milagro del pasado. Creía que la ciencia y la religión eran 2 caras de la misma moneda. Para él, el dogma de la ascensión era un proceso físico de superación de la gravedad, y la Eucaristía, un acto de transformación nuclear. Se convirtió en un místico armado con una regla de cálculo y conocimientos sobre la estructura del núcleo. A mediados de la década de 1950, Dalí encuentra un nuevo objeto para su investigación fanática: el cuerno de rinoceronte.
Escuchen esta extraña obsesión. ¿Por qué precisamente un cuerno? Dalí descubrió que la forma del cuerno de rinoceronte corresponde a una espiral logarítmica perfecta. Veía en esto el símbolo del diseño divino. Podía pasar horas observando una reproducción de La encajera de Vermeer, afirmando que toda la composición del gran holandés estaba construida a base de cuernos de rinoceronte invisibles. Podemos imaginarlo en el zoológico de Vincennes, cerca de París. Dalí frente a un rinoceronte vivo, intentando comparar la curva de su cuerno con un girasol o una caracola marina. Buscaba el código universal de la belleza, la proporción áurea de la naturaleza que une a animales, plantas y cristales. Pero el gran descubrimiento le aguardaba en la biología. Cuando en 1953 Watson y Crick descifraron la estructura del ADN, Dalí entró en un entusiasmo indescriptible. Declaró que la doble hélice era la escalera de Jacob por la que los ángeles descienden a la tierra. Para él, el código genético era la prueba directa de la existencia del Creador. Empezó a incluir estructuras de ADN en sus cuadros, creyendo que esta era la única materia que garantizaba la inmortalidad. Creía que si comprendíamos el código de la vida, podríamos vencer a la muerte. En este periodo vive entre Port Ligat y Nueva York, relacionándose con premios Nobel y genetistas. Se convirtió en un profeta de la ciencia que predijo la era de la ingeniería genética y la realidad virtual. Su vida en España durante este tiempo fue un regreso al nido ancestral. Franco, el dictador, hizo de Dalí su estandarte cultural. Dalí aceptaba condecoraciones y honores, provocando la furia de sus antiguos amigos revolucionarios. Pero para Salvador, la política era solo espuma temporal sobre la superficie del océano. Su verdadero estado era Port Ligat. La casa se transformaba gradualmente en un castillo surrealista, con huevos sobre los tejados y laberintos interiores. Gala seguía gobernando este mundo, pero su relación adquirió un matiz nuevo, casi medieval. Dalí le compró el castillo de Púbol, donde ella vivía como una dama cortesana, y él solo podía visitarla con un permiso especial por escrito. Era una servidumbre caballeresca llevada al absurdo. Gala envejecía, y Dalí buscaba formas de preservar su belleza eternamente. En óleos, en cristales, en átomos. Dalí empezó a experimentar con nuevas tecnologías. Escuchen el zumbido de su interés por la holografía y la estereoscopía. En los años 70, fue uno de los primeros en crear imágenes tridimensionales, intentando salir de los límites del lienzo plano. Quería crear la ilusión total, para que el espectador pudiera entrar dentro del cuadro. Estudiaba el funcionamiento del ojo humano, tratando de entender cómo el cerebro construye la realidad. Estaba obsesionado con la inmortalidad. Se interesó por la criónica, la congelación de cuerpos tras la muerte, esperando que las tecnologías futuras pudieran resucitarlo átomo por átomo. En este acto, vemos a Dalí como un hombre del Renacimiento arrojado a la era atómica. Unió en sí mismo la fe fanática de un monje medieval y la curiosidad fría de un físico teórico. Demostró que el arte puede ser tan preciso como las matemáticas y tan profundo como una oración. Dejó de ser simplemente un pintor para ser un pensador que veía el mundo como una compleja sinfonía de partículas en vuelo. Pero el tiempo, que tanto intentó ablandar, empezó a pasar factura. Gala se apagaba, y el propio Dalí sentía cada vez más cerca ese gran vacío que con tanta audacia pintaba en sus lienzos. Su expedición a las profundidades de la materia se acercaba a su final, y su última etapa debía ser el tránsito del mundo de los vivos al mundo de las imágenes eternas que él mismo había construido. Sientan la atmósfera del cierre de esta etapa. Dalí está en la terraza de su casa, mirando las estrellas. Sabe que cada estrella es un átomo igual a los que componen su mano. Está tranquilo porque ha descifrado el código. Sabe que nada desaparece, todo simplemente cambia su configuración. Está listo para el último acto, donde su propia vida será la obra maestra final del surrealismo. Imaginen el crepúsculo en el castillo de Púbol. Grandes salones pavimentados de piedra fría se hunden en sombras profundas. Las paredes, decoradas con escudos de armas y pesados tapices, parecen absorber los últimos rayos del sol poniente.
En una de las habitaciones, entre muebles antiguos y el olor a polvo viejo, se sienta un hombre cuya imagen fue alguna vez el símbolo del triunfo de la vida sobre la realidad. Pero ahora, Salvador Dalí es solo una sombra de sí mismo. Escuchen este silencio ensordecedor. En 1982, el sentido principal de su vida, su esqueleto externo, su radar y su divinidad se marchó. Gala. Con su muerte, Dalí dejó de ser un artista y se convirtió en esa masa blanda y deforme que tan a menudo pintó en sus lienzos. Su gradiva se fue a la tierra, y él se quedó solo en el laberinto que construyeron juntos durante más de medio siglo. La muerte de Gala fue para Dalí la ruptura definitiva del vínculo con el mundo. Sientan su desesperación. Se negaba a creer en su partida. Gritaba. Mordía las manos de las enfermeras y caía en estados de catatonía. Se mudó al castillo de Púbol, que alguna vez le regaló como un caballero a su dama, y se encerró allí. Dejó de comer, afirmando que quería alcanzar un estado de transparencia inmortal. Su cuerpo se secaba, convirtiéndose en pergamino, mientras su mente se hundía cada vez más en esas esferas donde no había tiempo, sino solo átomos en vuelo y recuerdos de Cadaqués. Se convirtió en rehén de su propio mito. El mundo seguía exigiéndole excentricidades y escándalos, pero Dalí ya no quería ser a vida dólares. Solo quería silencio y la oportunidad de volver a encontrar a Gala en el espacio de la cuarta dimensión. Escuchen el rugido de las llamas que casi pone fin a su historia en agosto de 1984. En el dormitorio de Púbol ocurrió un cortocircuito en el sistema de llamadas al servicio. Dalí, postrado e indefenso, quedó atrapado entre el fuego y el humo. Fue una escena digna de su lienzo más sombrío. El viejo genio, cuya vida estuvo dedicada a la luz y al ardor, casi muere quemado en su propia cama. Lo salvaron en el último momento, pero las quemaduras y el shock minaron definitivamente sus fuerzas. Tras este incidente, fue trasladado a Figueras, a la Torre Galatea, anexa a su teatro-museo. Allí, bajo la vigilancia de médicos y sus últimos amigos fieles, pasó sus años finales, viviendo literalmente dentro de su propio monumento. Hagamos un recorrido mental por este museo en Figueras. No es solo un edificio, es el cerebro materializado de Salvador Dalí. Sientan la atmósfera del lugar. Gigantescos huevos blancos en los tejados, maniquíes dorados en las ventanas y una enorme cúpula geodésica que recuerda al ojo de una mosca o a la estructura de un cristal. Dalí quería que cada visitante, al entrar aquí, se sintiera como si estuviera dentro de un sueño. En el centro del patio se encuentra el taxi lluvioso, un viejo Cadillac dentro del cual cae una lluvia eterna que riega caracoles de viña. Es el triunfo del absurdo sobre la lógica. Dalí diseñó cada sala, cada nicho de este museo como parte de su testamento. Quería ser enterrado precisamente aquí, para que la gente que viniera a ver sus cuadros caminara literalmente sobre sus cenizas. Fue su última victoria sobre el olvido. En sus últimos años, a pesar de su debilidad física, Dalí siguió interesado en la ciencia. Escuchen su voz debilitada, discutiendo la teoría de las catástrofes del matemático René Thom. Le interesaban la morfología, la biología y la estructura del caos. Creía que las fórmulas matemáticas podían describir no solo el movimiento de los planetas, sino también el movimiento del alma humana. Su última obra, Cola de golondrina, se inspiró precisamente en estas ideas matemáticas. Casi carece de color. Solo hay líneas estrictas y curvas que recuerdan a un pentagrama o a un gráfico de probabilidad. Dalí se iba del mundo de la carne al mundo de las ideas puras. Escuchaba la música de Richard Wagner, Tristán e Isolda, la misma que acompañó sus primeros encuentros con Gala. Se convirtió en la banda sonora de su partida. El 23 de enero de 1989,
El corazón de Salvador Dalí se detuvo. Sientan la solemnidad del momento. En la habitación suena Wagner. Fuera, Figueras se paraliza de luto, y en los labios del artista queda grabada esa enigmática media sonrisa. Su cuerpo fue embalsamado con tal minuciosidad que los faraones egipcios podrían haber sentido envidia. Dalí quería conservar su envoltura para el futuro, esperando una resurrección científica. Fue enterrado en una cripta bajo el suelo del museo, sin lápidas pomposas, bajo una placa sencilla por la que pasan miles de personas cada día. Se convirtió en parte de los cimientos de su propia inmortalidad. Sus bigotes, apuntando hacia arriba, permanecieron tan inquebrantables en la muerte como en la vida. El legado de Salvador Dalí no son solo miles de cuadros, dibujos y esculturas. Es el código alterado de nuestra percepción. Escuchen cómo hablamos y pensamos hoy. Llamamos a las situaciones absurdas surrealistas. Buscamos significados ocultos en la publicidad. No nos sorprenden las imágenes fluidas en el cine y el arte digital. Dalí nos enseñó que la realidad es plastilina en manos de la imaginación. Demostró que el ser humano puede ser autor no solo de obras, sino de su propia personalidad, convirtiendo cada suspiro en un manifiesto de libertad. Fue el profeta de la era del dominio visual, anticipando un mundo donde la imagen es más fuerte que el hecho. Terminamos nuestro largo viaje por el laberinto de Salvador Dalí. Observen su persistencia de la memoria por última vez. El tiempo en estos cuadros ya no corre, se ha congelado, convertido en el oro del recuerdo. Dalí cumplió su misión. Dejó de ser el fantasma de su hermano muerto. Se convirtió en el único e irrepetible Salvador. El Salvador del arte frente a la grisura y el callejón sin salida lógico. Nos mostró que más allá del sueño no está la oscuridad, sino la luz infinita de la creación. Su expedición a las profundidades de la mente humana terminó en una victoria total. Y mientras su museo en Figueras siga en pie, mientras Gala nos observe desde las paredes de las galerías del mundo, Salvador Dalí continuará su marcha triunfal por los caminos de la eternidad. No murió. Simplemente se trasladó definitivamente al interior de su obra más grande, donde el tiempo es siempre blando y los milagros ocurren en cada encuadre. El silencio que quedó tras su partida no es vacío. Es el espacio que cada uno de nosotros puede llenar con sus propios sueños, aprendiendo de Dalí lo más importante: no tener miedo de estar loco, si esa locura engendra belleza.